Recordarán ustedes que otro argumento en favor de la causa que dan los causalistas es que en los contratos reales la causa de la obligación es la entrega de la cosa, con el caso del depósito que vimos en el audio anterior. El deudor se obliga a restituir la cosa porque le ha sido entregada. Es que le haya sido entregada lo que origina la causa de lo que de que ellos tengan que devolverlo. Los anticausalistas objetan esta postura con el argumento que sin la entrega de la cosa no es que el contrato no tenga causa, es que sencillamente el contrato real no existe, porque para que se perfeccione, para que nazca este contrato, es esencial que haya entrega de la cosa. Entonces, lo que falta es un elemento necesario para que el contrato se perfeccione. No tiene un elemento distinto como sería la causa. Por ello es que los anticausalistas, usando este ejemplo de lo que dan los causalistas para explicar la necesidad de causa, llegan a la conclusión de que la causa es inútil. Como recordarán del audio anterior, también los causalistas, cuando empezaron a estudiar la causa, justificaban la existencia de la misma en los contratos, en las liberalidades, señalando que la causa era, en este tipo de contratos, eran el animus donandi, es decir, que era la razón por la cual se hacía el contrato, era que la persona tenía, la causa de este contrato era que la persona tenía el ánimo de donar. Esta afirmación de los causalistas clásicos es discutida por los anticausalistas fundamentándose que ese animus donandi como característica distinta del contrato que justificaría el concepto de causa, no tiene un contenido jurídico propio y diferenciado, porque al final el animus donandi no es más ni menos que la manifestación de voluntad del donante. Es decir, que en definitiva ese animus donandi eh, se confunde con, con la voluntad o la manifestación de voluntad por parte del donante. Por eso ellos insisten en que es un concepto que es inútil, el de causa. Ante esta arremetida de los anticausalistas surge una tendencia o una doctrina dentro de los estudiosos del derecho de contratos que son los neocausalistas, que intenta replantear la esencialidad de la causa partiendo de las críticas que le hace el anticausalismo al causalismo clásico y definen al contrato como un organismo que comprende al concepto, al objeto y a la causa. Uno de los principales exponentes del neocausalismo es Henry Capitán, quien en su obra de la causa de las obligaciones influencia de una manera significativa toda la doctrina francesa. De una manera general, podemos señalar como rasgos característicos del neocausalismo los siguientes. En primer lugar, consideran a la causa como un elemento esencial y autónomo e inherente a la obligación. La mayoría de los neocausalistas ubican a la causa como un elemento esencial de la obligación y no del contrato. Es decir, que cuando hablamos de causa, lo ven como un elemento intrínseco al contrato, intrínseco porque tú lo ubicas en cada una de las obligaciones que nacen de esa relación contractual y no extrínseco al mismo. Entonces, aquí ustedes ven una primera diferencia entre los neocausalistas y y el causalismo clásico, o la teoría clásica de la causa. Repito, la mayoría de los neocausalistas ven a la causa como un elemento indispensable, autónomo, inherente de la obligación, es decir, como un elemento intrínseco del contrato y no como un elemento extrínseco del contrato.
Digo que la mayoría porque hay un grupo importante, pero no numeroso, de neocausalistas que sí identifican a la causa como un elemento esencial al contrato, pero estas no son la mayoría ni influenciaron el derecho civil francés tanto como lo hizo Henri Capitán cuando publicó de la causa de las obligaciones. La segunda característica de los neocausalistas es que divide los fines inmediatos perseguidos por las partes al obligarse, es decir, lo que en la teoría clásica de la causa se identifica con la causa final, que son los que constituyen la causa propia de la obligación de los fines mediatos, es decir, la causa impulsiva perseguida por las partes, que se identifica con los motivos que son variables y de contenido psicológico porque dependen de la situación particular de cada uno de los contratantes. En consecuencia, consideran una causa invariable de cada tipo de obligación. Recuerden, los neocausalistas ven la causa como un elemento esencial de la obligación y no del contrato. En este elemento se identifican con la tesis clásica en el sentido de ver que la causa es única e invariable y depende de cada tipo de obligación. Para Capitán, la diferencia entre causa y motivo consiste en que el motivo es una razón psicológica que determina a cada contratante el obligarse. Es decir, que es lo que lleva individualmente a cada contratante a obligarse. Y que normalmente esta causa, o este motivo, es desconocido por las partes contratantes, no forma parte del acuerdo de voluntades. En cambio, la causa de la obligación de una de las partes sí es conocida por la otra parte, porque se desprende de la naturaleza de la obligación y está determinada por el acuerdo de voluntades. ¿Se recuerdan ustedes que cuando vimos los causalistas, ellos analizaron los contratos sinalagmáticos, los contratos reales y las liberalidades a la hora de exponer su tesis sobre la causa? Los neocausalistas dan un tinte distinto a la hora de analizar la causa. Eh, Concretamente, Henri Capitán, padre del neocausalismo, refuta a los anticausalistas en el sentido de que, si recuerdan, los anticausalistas hablaban de que la noción de causa era falsa por un contenido partiendo de una idea de ilogicidad de la tesis causalista tradicional o clásica, y los anticausalistas también señalaban que la causa era inútil porque no aportaba nada nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sostiene Capitán, en primer lugar, que la causa no es una noción falsa. Repito, Capitán sostiene que la causa no es una noción falsa. ¿Por qué no es una noción falsa? Y ahí empieza a estudiar cada uno de los contratos. En los contratos sinalagmáticos, Capitán modifica la doctrina clásica señalando que la causa de la obligación de una de las partes es el cumplimiento de la obligación de la otra. No es en sí el objeto, sino que es que se le cumpla la obligación. Con lo cual, se ven que no son lo mismo el objeto que el cumplimiento de la obligación para romper ese elemento lógico o de supuesta ilogicidad que soportaba o que soporta la tesis anticausalista. Luego, cada una de las partes lo que debe perseguir, lo que debe buscar es que la contraparte cumpla con su obligación. Y si no cumple, entonces la persona a quien no se le ha cumplido tiene dos opciones.
pedir la terminación o resolución del contrato porque el incumplimiento dejaría sin causa el contrato, o pedir la ejecución del contrato, el cumplimiento del contrato. De la misma manera, como el cumplimiento de la otra parte es lo que me motiva a mí, lo que me origina a mí la causa de mi obligación de cumplir, al él incumplir, yo no tengo la obligación de cumplir. Yo puedo temporalmente excluirme del cumplimiento de la contraprestación contractual. En materia de riesgos, sostienen los neocausalistas que si la parte no puede cumplir por un caso fortuito o fuerza mayor, puede pedir ser liberada de su obligación por falta de la causa de su obligación. Es decir, que si mi contraparte no puede cumplir por un caso fortuito o fuerza mayor, yo no estaría obligado a cumplir porque mi obligación, que está atada a la obligación, al cumplimiento de la obligación de mi contraparte, carecería de causa. Y eso justificaría, según la tesis de los neocausalistas soportadas por Henry Capitán, eso supondría que esta persona podría excluirse del cumplimiento de la obligación. Pero Capitán no solo hace un análisis general del contrato sinalagmático, sino que empieza a analizar otros contratos que pueden devenir en sinalagmáticos. Veamos, por ejemplo, o Capitán, por ejemplo, analiza el contrato aleatorio que sea sinalagmático. Por ejemplo, el contrato de seguro, donde la extensión de la obligación de la compañía aseguradora se va a, eh, a manifestar en función a el cubrir determinadas afecciones médicas que yo pudiese tener. Entonces, si yo no tengo ninguna afección médica, pues ellos no tienen nada que cumplir, pero el contrato es perfectamente válido y yo tendré que pagar la prima. Si por el contrario a mí me pasara algo, pues la compañía de seguros tendría que cubrir los gastos de hospitalización, cirugía, hasta el monto de la cobertura. Bueno, Capitán estudia este contrato para determinar cuál es la causa de la obligación. Entonces, para Capitán, cuando analizó este tipo de contrato, señaló que la causa en los contratos aleatorios sinalagmáticos no es necesariamente el cumplimiento de la obligación, porque fíjense, puede que no haya, en el caso de los contratos de seguro, por ejemplo, infortunio que cumplir. Y entonces, ¿qué? ¿No tienen causa? Evidentemente tiene causa. Y la causa es la ocurrencia del alia. Para Capitán, lo que motiva, origina que una persona contrate un seguro es precaverse frente a la ocurrencia del alia. Por lo tanto, es el elemento aleatorio el que origina la causa de la obligación. Y entonces, si ese elemento aleatorio desaparece, entonces la obligación dejaría de tener causa y por lo tanto desaparecería el deber jurídico de cumplimiento. Tal es el caso de una compañía de seguro que asegure por un HCM a una persona o por una póliza de hospitalización y cirugía a una persona y la persona fallece antes de terminar el contrato, antes del plazo de la póliza. Es decir, una persona contrata una póliza por el año 2020 y por todo el año 2020, lo que significa pagar una prima por la cobertura durante todo el año 2020, pero a mitad de año fallece. Al fallecer la persona se extingue el alia y por lo tanto, al extinguirse el alia, falta la causa y por lo tanto,
ese contrato o esa obligación le faltaría un elemento esencial. Y al faltarle ese elemento esencial, el contrato se termina y la compañía de seguro tendrá que devolver a los herederos del asegurado, tendrá que devolver la porción de la prima no consumida. Entonces, eso lo explica Henry Capitán a partir de la afirmación que el alia es el elemento causal, es la razón por la que una de las partes contrató. El asegurado contrata para que le cubran el alia y la compañía de seguros contrata para que el asegurado cumpla con el cumplimiento, cumpla con el pago de la prima. Entonces ahí ustedes ven cómo se esboza la teoría anticausalista de Capitán. Fíjense, Capitán también estudia contratos sinalagmáticos en el que ambos o en el que todos los contratantes persiguen un fin común, como es el caso del contrato de sociedad. La causa del cumplimiento de la obligación, la causa del contrato de sociedad es el fin común que persiguen todos los asociados. Por lo tanto, si este fin común es ilícito, la obligación es nula porque la causa es ilícita. Por ejemplo, si nosotros nos asociamos para hacer una corporación internacional para el tráfico de drogas, evidentemente nuestro fin, que es el tráfico de drogas ilícitas, es un fin ilícito y por lo tanto una causa ilícita y esa sociedad es nula por causa ilícita. En tercer lugar, analiza Henry Capitán en su obra los contratos sinalagmáticos intuito personae. Por ejemplo, la contratación de un pintor famoso para que haga un cuadro. En este caso, para Capitán, identifica la causa en el elemento diferenciador de tu cocontratante, es decir, en las cualidades relevantes y especiales del contratante. Es decir, no es solo el cumplimiento de la obligación, sino que es el cumplimiento por esa persona. Por ello, cuando se corre un error, se comete un error en la determinación de la persona, pensando que era una y no otra, en la identidad de la persona, la causa está afectada por ese error. Y por ende, al ser una causa afectada por ese error, la obligación deviene en nula. Ese estudio, como ven ustedes, es un poco más profundo por parte de Henry Capitán para poder explicar la esencialidad y la necesidad de que haya el componente causa. Más allá, también Capitán analiza los contratos reales. Pero la manera de discutir, Capitán, los contratos reales es señalando que este tipo de contratos son impertinentes para el derecho moderno, que es esencialmente consensualista, calificando a los contratos reales como un anacronismo del derecho romano. Para él, la mayoría de los contratos reales deberían ser contratos sinalagmáticos y consensuales, con lo que se les aplicaría las teorías antes esbozado en el sentido de que la causa sería el cumplimiento por parte de tu contratante. Escapa de esta consideración el contrato de depósito, que es un contrato unilateral donde se requiere la entrega del bien al depositario. Ahora, en este caso, la causa estaría presente en el fin de prestar, es decir, en la disposición de prestar los servicios al depositante por el depositario, con lo que la causa se identifica con esa causa final,
es el deseo que tiene el depositario de prestar el servicio de depósito al depositante. En las liberalidades, Capitán modifica el concepto esbozado por la doctrina clásica. Si ustedes recuerdan, la doctrina clásica identifica a la causa en las liberalidades en el animus donandi. Pero Capitán modifica esto al señalar que sí es en el animus donandi, pero no un animus donandi general y abstracto, sino que es un animus donandi concreto. Es decir, es el ánimo de donar específicamente a una persona determinada, no el ánimo de donar en forma etérea o genérica que tiene el donante. Por ejemplo, para demostrar que es una noción falsa, que no es una noción falsa, se plantea, Capitán, la situación de si una persona suscribe un documento en el que va a dar a una determinada persona una cantidad de dinero. Efectivamente, ahí vemos que hay consentimiento, el deseo de entregar una cantidad de dinero. Hay un objeto, ¿cuál es el objeto? El dinero que va a entregar. Si no fuese necesario la causa, ese contrato fuese perfectamente válido y obligante. Ahora, ¿qué pasa si yo contrato a una persona y le entrego una cantidad de dinero, pero para que mate a otra? Ahí, evidentemente, estamos en presencia de un contrato que es nulo porque la causa es ilícita. Repito, hay manifestación de voluntad válida, hay un objeto que está en el comercio, cantidad de dinero, pero hay una causa que es ilícita, como lo es la intención de matar a otra persona. Entonces ven ustedes cómo ahí se demuestra claramente eh, eh, con ese ejemplo señalado por Henry Capitán, cómo el concepto de causa no es un concepto inútil, no es un concepto falso, sino que es un concepto válido y necesario para el nacimiento de obligaciones válidas. Estos son los elementos con los que Capitán discute los argumentos del anticausalismo en relación a la eh, falsedad del concepto causa. Pero Capitán sigue yendo más allá y señala que el concepto causa es un concepto absolutamente necesario. Entonces, ¿por qué es necesaria la noción de causa? En primer lugar, Capitán le responde a Planiol. Recuerden ustedes que Planiol señalaba que era innecesaria porque no traía nada nuevo y que en los contratos sinalagmáticos lo que se conoce como causa verdaderamente no se necesita porque ustedes tienen el concepto de reciprocidad, que es el adverbio que proviene de la propia ley. Bueno, justamente le responde a Capitán a Planiol diciéndole, bueno, cuando usted dice que la reciprocidad viene de la propia ley, esa reciprocidad a lo que se refiere es a la reciprocidad en el cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, la reciprocidad se identifica justamente con la noción de causa, porque la reciprocidad es la reciprocidad en el cumplimiento de la obligación. En segundo lugar, Capitán responde a Planiol sobre la necesidad o la utilidad de la causa al señalar que determinados efectos de los contratos solo se pueden explicar a partir de la noción de ausencia de causa. La ausencia de causa, según responde Capitán, puede ser total o parcial, lo que puede originar una liberación total o parcial de la obligación según sea el caso. Maduro Luyando, explicando a los neocausalistas, señala que
cuando la cosa se extingue al momento de la venta, el contrato se hace inexistente por el artículo 1485. Yo en ese tema no creo que sea una nulidad por falta de causa, sino una nulidad por falta de objeto. Sin embargo, Maduro ubica esta situación del 1485 en un caso de nulidad del contrato por ausencia de causa. No es así el caso de los contratos sinalagmáticos aleatorios, donde si el alia deja de existir, el contrato debe dejar de existir. Como por ejemplo, en el caso de la constitución de una renta vitalicia, cuando fallece el beneficiario de esa renta, el contrato deja de existir porque este contrato, este contrato, recuerden ustedes que es un contrato en virtud del cual las partes pactan que determinada cantidad de dinero sea distribuido en determinada cantidad de mensualidades o en pagos periódicos hasta que la persona fallezca, mientras viva, es la renta vitalicia. Terminado o fallecida la persona, ya no hay renta que entregar y el contrato dejaría de existir. Pero ahí ven ustedes que deja de existir porque ya no hay el alia y por lo tanto ahí la causa sí es importante y determinante a la hora de determinar, determinante a la hora de explicar algunos efectos de los contratos, en este caso la nulidad. Existen casos en los que en los que hay una ausencia parcial de la causa y sin tener la noción de causa no se podría explicar que haya una ausencia parcial de esta. Por ejemplo, en el caso de la venta y la cosa perece parcialmente, hemos visto que en este caso el comprador puede elegir entre desistir del contrato o pedir una disminución del precio. 1485, segundo párrafo. Entonces, ¿cómo se explicaría esto? Se explica en el sentido de que no se perdió totalmente el bien, por lo tanto, la causa de la obligación, que es la utilidad de ese bien que podría tener el comprador, se disminuye y por eso él puede elegir que, que la prestación o el precio que él tenga que pagar también sea disminuido. Ven ustedes cómo, si no existiese la noción de causa, entonces, que en este caso sería la utilidad de la cosa, si no existiese la noción de causa, usted no podría pedir que se disminuya el precio a pagar. Sucede lo mismo con la pérdida parcial de la cosa arrendada, donde conforme al 1588 del Código Civil, el canon también puede ser reducido proporcionalmente. Entonces, si no atendemos a la idea de causa, no se explicaría cómo hay estas soluciones jurídicas a pérdidas parciales de la causa. En tercer lugar, hay determinadas nulidades que solo se pueden explicar jurídicamente a partir de la idea de un error en la causa o causa ilícita. Si no existiese el concepto de causa, no se explicaría, no tendría sentido las soluciones jurídicas que da nuestro legislador. Por ejemplo, casos de error de causa. El primer caso podría ser la posibilidad de anular la venta de la cosa ajena. Cuando cuando el comprador pide la nulidad de la venta porque el vendedor no era el propietario de la cosa al momento de hacerse el acuerdo de voluntades,
Por lo tanto, al no ser el propietario, no podía transferir la propiedad del mismo, pues la única manera de explicar esto es que el comprador incurrió en un error a la hora de entender o de creer que el vendedor podía transmitir la propiedad. Es por eso que a partir del error en la causa es que el 1483 del Código Civil permite la anulabilidad de de la venta de la cosa ajena. Otro ejemplo, que es la posibilidad de anular transacciones por fundamentarse en documentos que después se reconocen como falsos o por recaer en litigios que ya estaban decididos. La transacción es un contrato cuyo objeto es evitar poner fin a un conflicto o un juicio, perdón, o evitar la ocurrencia de un juicio en el futuro. Y ese contrato se llega a través de recíprocas concesiones. Cada una de las partes cede en una parte de sus pretensiones y una vez que se llega al acuerdo se firma un documento, un contrato que se llama un contrato de transacción, con lo cual se acaba el conflicto o se evita un conflicto futuro. Ahora, ¿qué sucede si después de firmado ese contrato se reconoce que los documentos o las pruebas eran falsas y que una de las partes, creyendo en esas pruebas, llegó a ese acuerdo de voluntades? ¿Cómo se justifica que la nulidad de esa transacción? A través de la causa. Él cometió un error porque pensó que el conflicto, que su posición procesal era determinada a partir de unas pruebas que existían y después se llegó a demostrar que esas pruebas eran falsas. Con lo cual, la causa que lo llevó a él a transar, es decir, pensar que tenía una posición procesal desventajosa, pues no existe o es equivocada toda vez que el fundamento de esa transacción son unas pruebas que son inválidas. O el caso de que se va a transar una situación, un conflicto, que ya había sido resuelto previamente, ya había sido decidido y que por lo tanto hay cosa juzgada. En este caso, igualmente, lo único que justificaría la nulidad de esa transacción es que la causa, y la causa me refiero a que él pensaba que existía un conflicto, pero no sabía que ya ese conflicto había sido resuelto. La causa de esa transacción es una causa nula, inválida, es una causa que no existía y por lo tanto, al no existir la causa, ese contrato debía ser anulado. Para Capitán, los casos de error en la sustancia o en la persona también se tratarían como casos de error en la causa, porque según Capitán, si yo me equivoqué pensando que contrataba con A y lo estaba haciendo con B, y yo quería contratar con A, entonces ahí, como mi causa era contratar con esa persona y no lo hice, entonces el contrato debe ser anulado a través de un error en la causa. En tercer lugar, eh, las nulidades son posibles por casos de causa ilícita. Fíjense que Planiol discute la utilidad del concepto de causa ilícita. Para Planiol, cuando estamos en presencia de una causa ilícita, verdaderamente a lo que se refiere es el objeto ilícito.
Recuerden ustedes que Planiol es un anticausalista y para él esa noción no tiene sentido jurídico. Y por lo tanto, cuando usted hace un contrato y ese contrato eh, tiene una causa ilícita, el objeto de la obligación es el que es ilícito. Además, Planiol sostiene que no es necesario el concepto de causa, pues por mandato del artículo 6 de nuestro Código Civil venezolano, que es una copia del Código Civil francés, cualquier convención que vulnere el orden público y las buenas costumbres decaería en nulo y por lo tanto sería absolutamente innecesario buscar el elemento de causa ilícita porque ya en nuestro código expresamente señala que ese tipo de contrato, por violar orden público y buenas costumbres, debe ser anulado. Capitán rebate estos argumentos de Planiol señalando un ejemplo, que ya lo hemos venido hablando acá. Si yo le pago a alguien para matar a otro, sin tener en cuenta la causa, siempre sería ilícito, pues pagar a alguien como tal no es un objeto ilícito. Cuando atendemos a los motivos del pago, en este caso para asesinar a otra persona, entonces el contrato se anularía, pues la causa es ilícita. En segundo lugar, señala Capitán, que existen situaciones más amplias, más complejas que las señaladas en el artículo 6 del Código Civil venezolano. Por ejemplo, si yo hago un contrato de arrendamiento con determinada persona y el objeto de ese contrato de arrendamiento es para yo instalar en ese local un prostíbulo, si no existe la causa, si decimos no importa la causa, ese contrato es perfectamente válido y ejecutable. Pero cuando usted atiende a que el objeto el motivo por el cual la persona está alquilando el inmueble es para desarrollar una actividad que es contraria a la ley y a las buenas costumbres, pues tendría que anularse ese contrato por tener una causa ilegal. Para Capitán, la causa no tiene un carácter abstracto, sino que, eh, eh, sino que para él la causa vendría en atención a los fines de las partes. Y si ese fin es ilegal, el contrato debería ser nulo por causa ilegal. Es decir, que para Capitán, los motivos tienen un elemento importante a la hora de calificar la causa como con un elemento de ilegalidad que anularía el contrato. De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, ¿para qué sirve la causa? O sea, ¿por qué el Código Civil venezolano señala que la causa ilícita, que los contratos para tener validez necesitan causa lícita? Nuestro código es un poco confuso, pues empieza el título cuarto como de la causa de los contratos, es decir, parece que acoge la tesis que la causa es un elemento extrínseco de los contratos, que es la teoría eh, causalista clásica. Pero cuando leemos el primer artículo, el artículo 1157, habla de la causa de las obligaciones, con lo que parece acoger el elemento intrínseco de, de la teoría neocausalista. Nuestro código parece regular la causa en varios aspectos. En primer lugar, determina efectos jurídicos
fijando el alcance de la ausencia de causa, la causa falsa, la causa ilícita o inmoral. En segundo lugar, establece los llamados contratos abstractos en el artículo 1158, primer párrafo. Y en tercer lugar, establece una doble presunción en materia de causa. ¿Por qué es una doble presunción? Porque nuestro legislador presume que el acuerdo de voluntades tiene una causa, la presume, y en segundo lugar presume que esta causa es lícita. Y por lo tanto, quien quiera pedir la nulidad de un contrato por causa ilícita tendrá la obligación de probar la ilicitud de esa cláusula, de ese contrato, de esa causa, perdón. Veamos primero en materia de efectos de la causa en nuestro ordenamiento jurídico. En primer lugar, les decía que determina el alcance jurídico en aquellos casos donde hay ausencia de causa. La ausencia de causa, su efecto es la nulidad de la obligación. ¿Y cuándo ocurre o cuándo hay ausencia de causa? Bueno, es probable que nunca haya existido esa causa. Por ejemplo, cuando usted va a suscribir un contrato de fianza para garantizar una obligación que es nula. En este caso, ven ustedes que no hay causa a la hora de firmar esa fianza porque la obligación que iba a garantizar era una obligación nula. También es el caso, por ejemplo, de un contrato de seguro para garantizar un riesgo que no existe. Bueno, si no existe ese riesgo, por ejemplo, yo quiero suscribir un contrato de seguro en Caracas contra riesgo volcánico. En Caracas no hay volcanes. Entonces, no tiene sentido que yo me cuide contra un riesgo que no existe. Y si yo lo hago, esa cobertura es nula, porque el riesgo es inexistente y le falta la causa. Entonces, en este caso, vemos situaciones donde la causa nunca existió. También es posible que la causa haya existido en un principio y haya dejado de existir. El caso que les comentaba, una persona suscribe un contrato de una póliza de HC o de HCM y la persona fallece antes de terminada la cobertura del año. En este caso, ven ustedes cómo al principio la causa existió, pero en el transcurso del contrato dejó de existir la causa y por lo tanto el contrato a partir de que deja de existir la causa debería ser anulado. Y el seguro debería devolver la parte de la prima o de la cobertura de la prima no cubierta. También es posible que la causa se refiera al futuro, a un evento futuro que no se realice. Es decir, por ejemplo, hacemos un contrato de sociedad cuyo objeto común no creemos que se va a realizar, pero es de imposible cumplimiento. Ahí ustedes tienen tres situaciones donde hay ausencia de causa. Repito, bien porque no haya existido el principio, bien porque empezó a existir el principio, pero después, por alguna causa, esta dejó de existir, o se refiere a una causa futura que jamás se va a realizar. En estos tres casos vemos ausencia de causa cuya consecuencia o efecto es la nulidad de la obligación. En segundo lugar tenemos la causa falsa, es decir, es aquella que se da cuando una o ambas de las partes creen que existe la causa, pero no es verdad.
se fundamentan en una causa que es falsa. En este caso, el efecto jurídico es que la obligación debe ser declarada nula. En tercer lugar, tenemos situaciones donde la causa es ilícita. ¿Cuándo una causa es ilícita? Cuando es contraria a la ley, a las buenas costumbres y al orden público, y su efecto es que el contrato igualmente debe ser declarado nulo. En cuarto lugar, tenemos los llamados contratos abstractos. Y esto lo encontramos en el artículo 1158 del Código Civil venezolano. El contrato es válido aunque la causa no se exprese. Fíjense ustedes que el válido, así no se mencione la causa que llevó a las partes a suscribir ese contrato. Son contratos abstractos aquellos que en donde no se exprese causa alguno. Alguna parte de la doctrina sostiene que son abstractos aquellos documentos en los que se deben cumplir ciertas formalidades de validez y cumplidas estas formalidades no se requiere frente a terceros la expresión de la causa. Por ejemplo, tenemos el tema en materia mercantil de la letra de cambio. La letra de cambio es un título valor donde usted no le interesa por qué se emite ese título valor. El título valor se vale por sí mismo, por eso es abstracto. Y además de ello, lo único relevante a la hora de la exigibilidad de la letra de cambio es que se cumpla con los requisitos que debe contener esta, que están en el Código de Comercio. Por lo tanto, parte de la doctrina sostiene que son abstractos aquellos documentos que se deben cumplir las formalidades como la letra de cambio y cumplidas estas formalidades no se requiere frente a terceros ningún tipo de expresión de causa. No es relevante la causa. Ahora, verdaderamente, el 1158 lo que hace es permitir que se omita en el documento, en la obligación, de manera expresa, la causa de la obligación. Pero eso no significa en forma alguna que este documento carece de causa, porque si carece de causa, es claro que el efecto jurídico es que el contrato es nulo o la obligación es nula. Cuando el 1158 señala que la causa no es necesaria que se exprese en el documento, lo único es que hace presumir que ese documento, que ese acuerdo, que ese contrato, que esa obligación tiene causa. Y si usted va a rebatir eso, usted tiene que probar que esa causa no existía o era ilegal, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el contrato abstracto, como tal, debe ser expresamente señalado, expresamente previsto por el legislador en la ley, tomando en cuenta los caracteres propios del negocio, como es el caso de la letra de cambio, donde expresamente el legislador señala que no es necesaria la causa de la letra de cambio, a diferencia de otros títulos valores donde sí se debe mencionar la causa. En el caso de la letra de cambio, puede que ni siquiera exista causa, por eso lo hace un título valor muy adaptable y muy utilizable en los distintos negocios jurídicos. Finalmente vemos cómo el artículo 1158 tiene una doble presunción, una doble presunción juris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. En materia de causa, el legislador presume que todo acuerdo de voluntades tiene una causa y además presume que ésta es legal. Por lo tanto, si alguien quiere debatir o rebatir y pedir la nulidad de un acuerdo de voluntades o de una obligación porque carece de causa o porque su causa es ilícita, tiene la carga de probar, tiene la carga de destruir con algún medio probatorio
esa presunción juris tantum contenida en la ley. Con esto terminamos el tema de causa. Espero que se encuentren bien. Un fuerte abrazo a todos.